Buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando una tarde muy buena y que estén todos alrededor para acompañarnos en esta maravillosa enseñanza. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos siguen de tantos lugares. Y les pregunto, ¿estás cargando mucho peso? La Biblia dice en Hebreos 12 del 1 al 2. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En la novela de Julio Verne, La isla de Misteriosa, se habla de 5 hombres que se escaparon de un campo prisionero durante la Guerra de Secesión norteamericana, mediante un globo que lograron robarse. Al elevarse en el aire se dieron cuenta que el viento los llevaba hacia el océano, mientras observaban cómo la tierra firme desaparecía en el horizonte. Se preguntaban cuánto tiempo lograrían permanecer el globo en el aire. De momento se dan cuenta que el globo estaba descendiendo y que se aproximaba a la superficie del mar. Entonces los hombres decidieron que deben arrojar algo del peso a bordo, pues si seguían bajando se estrellarían contra las aguas. Con mucho pesar arrojaron zapatos, abrigos y armas y con cierto alivio sienten que el globo se eleva de nuevo. Sin embargo, al poco tiempo descubren que el globo se acerca a una vez más de forma peligrosa a las crestas de las olas. Así que deciden lanzar al mar los alimentos y el globo se eleva de nuevo. Lamentablemente esto también fue solo una solución temporal y la nave, comienza a descender nuevamente. Finalmente echaron fuera las cuerdas y las canastas donde se sentaban. Al hacerlo notaron que el globo se elevó otra vez. A los pocos minutos divisaron tierra. Los 5 hombres saltaron al agua y nadaron hasta la isla. Estaban vivos debido a que fueron capaces de discernir que para continuar adelante era necesario despojarse de toda carga que impedía al globo desplazarse. Las cosas que antes pensaban que eran necesarias eran las mismas cargas que casi les cuestan la vida. Así nos sucede mucho y muchas veces en nuestra vida espiritual. Hay cargas que nos impiden crecer, pesos que resultan un obstáculo para que nos concentremos en seguir a Cristo y tratar de imitarlo y de servirle en todo. El pasaje de hoy nos enseña que tenemos que despojarnos de ese peso al igual que del pecado. ¿Y cuál es ese peso? Ese peso es todo aquello que nos impide pasar tiempo de oración o leer la Biblia o asistir a un servicio de adoración o visitar a un enfermo o servir al Señor de cualquier otra manera. Bien pudiera ser la televisión o el internet o el trabajo cuando es en exceso o quizás dormir demasiado o salir mucho de paseo. En ocasiones el obstáculo previene de las amistades o quizás la familia. Cualquiera que sea el impedimento, tenemos que despojarnos de todo aquello que nos impida avanzar en esta carrera que tenemos por delante, de la manera en que Dios espera que lo hagamos. Este pasaje comienza, por tanto, en otras palabras, de acuerdo a lo que acabo de decir. En el capítulo anterior, el autor de la carta de los Hebreos mencionó a un grupo de hombres y mujeres que también, dándose, habiéndose encontrado en sus vidas en situaciones sumamente difíciles, confiaron en Dios y por medio de la fe resultaron vencedores. Así es que, considerando lo que ellos hicieron, es decir, siguiendo su ejemplo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El objetivo fundamental del cristiano es correr siguiendo los pasos del Señor, o sea, avanzar en vida, puestos los ojos en Jesús como nuestro guía, nuestro maestro, nuestro Señor. Ahora bien, con el fin de marchar hacia adelante, nuestra meta espiritual. Antes tenemos que despojarnos del pecado y de todo aquello que constituya un peso o un obstáculo que dificulte ese objetivo. Piensa en las cosas que quizás estás enfrentando. Tu crecimiento espiritual, si las eliminas, dispondrías de más tiempo para las cosas que de verdad son importantes. ¿Cómo sería tu vida sin ellas? Piénsalo. Pídele a Dios que te muestre cómo podrías mejorar tu relación con Él. Pídele discernimiento para hacer cambios y eliminar aquellas cosas que afectan nuestra vida espiritual.
Es importante pedirle al Señor que nos muestre, que traiga a nuestra memoria, que nos indique qué estamos haciendo que nos está alejando cada vez más de Él. Vamos a orar. Padre Santo, te ruego nos ayudes a identificar esas cosas que constituyen un peso o una carga en la vida que estamos afectando, que afecta nuestro crecimiento espiritual, Señor. Danos la fuerza y el valor para despojarnos de ellas y marchar hacia adelante en victoria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén, 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 amén. Amén. Muy buenas tardes a todos mis queridos hermanos, amigos. Gracias por estar ahí, al otro lado, escuchándonos y queriendo conocer un poquitico más sobre la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Porque muchos se han preguntado. Recuerden que esto es una serie que se llama de esa manera y es con base en la Biblia, sobre todo en este caso en los 10 mandamientos, perdón, que estamos usando nosotros para entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces ya hablamos primero el domingo pasado, el sábado pasado hicimos la introducción sobre yo soy Jehová tu Dios, el primer mandamiento. Y antes habíamos hecho una introducción que precisamente se denomina ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Entonces, a través de conocer el carácter de Dios, que para eso son los 10 mandamientos, básicamente, qué es lo que Dios quiere, quién es Dios, qué es lo que Él piensa, qué es lo que desea para nosotros, cómo nosotros relacionarnos con Él. Entonces ahí conocemos también cómo es que opera la voluntad de Dios para nosotros, qué es lo que Dios desea para nosotros, cómo yo debo responder a esa voluntad de Dios. Y es a través del conocimiento de su carácter que podemos darnos cuenta de eso. Y lo que está escrito en la Biblia, porque lo que está escrito en la Biblia es para nosotros ahora entender lo que aquellos entendieron en el tiempo que fue escrita esta Biblia. Y ahora la tenemos toda nosotros para que sigamos en ese aprendizaje. Amén. Y ojalá yo espero que para usted la Biblia sea la palabra de Dios y que ella sea esa fuente donde usted alimenta su fe si es que usted cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. En Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Para qué vino a la tierra? ¿Por qué murió? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué le dicen Cristo? ¿Por qué lo llamaron Jesús? ¿Por qué el Espíritu Santo? Etcétera. Entonces hoy vamos a comenzar con el otro mandamiento, el segundo mandamiento, y el segundo mandamiento que, que, que es un poquito fuerte para muchos, pero que también es confuso para otros, porque no hay un pleno entendimiento en la gran mayoría de creyentes de cómo es la idolatría, en qué consiste la idolatría. Entonces hoy vamos a estudiar esto, qué es idolatría y cómo es que hoy podemos llegar a idolatrar. Amén. Entonces le pido que por favor tome nota, como siempre, vaya sobre sus apuntes y vaya a la Biblia, a la fuente, y consulte y repase y mire y pidiéndole al Señor en oración que le revele. Y seguro que va a entender mucho más de lo que yo le puedo explicar hoy. Entonces decía que el tema de la idolatría es constantemente mal entendido, porque solamente se define como la adoración ante imágenes. Y claro, según el contexto cultural o ético de cada uno, pues tendrá su propia definición y justificación en el caso de las imágenes. ¿Por qué las usan? ¿Por qué las portan? ¿Por qué las miran? ¿Por qué acuden a ellas? Amén. Y cada uno justificará. Pero lo cierto es que, si, como les decía, si usted cree en el Señor Jesucristo, en el Padre y en el Hijo, perdón, y en el Espíritu Santo, es la única fuente que habla de ellos tres como una deidad y una triunidad es la Biblia. Entonces, si usted cree en esto, tiene que ir a la fuente, porque de ahí salió todo esto. Amén. Eso no salió de tradiciones, eso no salió de mente humana, eso salió de la mente de Dios para que nosotros podamos entenderlo. Entonces, hoy vamos a empezar buscando el significado amplio con cierta profundidad para establecer la realidad sobre la idolatría. Y por eso seguimos con el segundo mandamiento que, aclaro, fue para mí uno de los mayores descubrimientos
puesto que nunca antes me había sido enseñado. Y fue chocante y fue impactante. Y vaya sorpresa cuando lo leí por primera vez en la Biblia, que fue tal la impresión que a raíz de descubrir esto que estaba allí escrito, decidí entonces estudiar la Biblia hasta el día de hoy, y eso hace 32 años. Y yo tenía que buscar la verdad, ¿sí? Y me enganché, y el Señor me enganchó, y me puse a estudiar, y bueno, en fin, todo el tiempo ha sido una constante búsqueda, y confieso que todavía me siento como muy novicio en todo este conocimiento tan grande y tan profundo. Seguramente ustedes podrán ampliarlo mucho más. Ahora, aunque en el primer mandamiento tocamos algo sobre la idolatría, y se excluye o advierte sobre la forma, sobre toda forma de idolatría, el segundo habla explícitamente sobre esto. Por eso vamos a leerlo directamente de la Biblia. Vaya a su Biblia, por favor. Busque en el índice la siguiente referencia. Y vamos a leerlo tal como lo dice. En Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Éxodo 24 al 6. Y dice, no te harás, después de que el Señor dice, yo soy Jehová tu Dios, entonces dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Solo a mí tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces fíjese que Él nos está revelando su voluntad para nosotros. Guarden mis mandamientos. No hagan esto, no hagan lo otro, porque eso tiene unas consecuencias. Entonces, cuando uno lee esto así desprevenidamente, pareciera que tenemos una prohibición universal contra la elaboración o la formación de cualquier imagen, sea cual sea la razón por la que se hace. Inclusive, algunos han tomado este mandamiento y han entendido que Dios repudia el arte, y que no solo hay restricciones sobre cómo se debe utilizar el arte en la adoración del pueblo de Dios, sino también el arte en sí como una actividad. Eso es algo legítimo, porque el pasaje dice al principio, no te harás o elaborarás imagen alguna de cualquier cosa, y básicamente de nada, de lo que esté en esta tierra o en los cielos o debajo, o en las aguas o debajo de las aguas. O sea, nada de lo que usted puede ver, de lo creado. Por eso es muy importante que entendamos un texto específico de la Escritura. Siempre que usted acuda a la Escritura, cuando lea un solo versículo, vaya a la luz de toda la Escritura, a la luz de todo el resto de lo que está escrito, que enseña con respecto a estas declaraciones, porque si no queda un vacío, hermano. Yo siempre invito a la gente a que no se queden solo con un versículo, sino lean el contexto, lean el texto y lean dónde está incluido el texto. Entonces, eso nos da un concepto, una idea muy, muy concreta, muy, digámoslo de esta manera, precisa sobre lo que el Señor nos quiere decir. Porque, por ejemplo, si fuera cierto que todo arte queda excluido o prohibido por el mandamiento, entonces encontraríamos que Dios mismo se contradice, porque cuando Él instituyó el establecimiento del santuario, tanto en términos del tabernáculo en el Antiguo Testamento y más tarde el templo, pues vemos que Dios ordenó, instituyó, mandó y permitió al pueblo a crear valiosas piezas de arte para el tabernáculo y para el templo. Entonces no es de la manera en que podamos de pronto leerlo a primera vista. Así que no creo que podamos llegar a la conclusión de que este texto prohíbe todo arte. Amén. De hecho, si vamos a mirar el lugar santísimo allá en el templo en sí mismo, lo que vemos en el trono de Dios, el propiciatorio, está, digámoslo de esta manera, coronado con las imágenes de seres angelicales, de los querubines que están sobre el arca con las alas extendidas, como cubriendo el arca. Así que debemos tener mucho cuidado con la forma en que nosotros tratemos este tema.
Pero lo que sí está incluido en la prohibición es la fabricación de imágenes que se hacen con la intención de ser manifestaciones o réplicas del Dios mismo o de seres semejantes a Dios, iguales a Dios, como objetos a adorar de cualquier forma, como por ejemplo, el becerro de oro que el pueblo de Israel le instó a Aarón para que fabricaran mientras Moisés estaba ya en la presencia de Dios recibiendo esos 10 mandamientos. Amén. Ahora, lo que sucede tradicionalmente en las formas burdas de idolatría es que la gente empieza a adorar las imágenes y a venerar los símbolos como algo divino. Entonces, para evitar la adoración de los objetos terrenales, Dios dice que no hagamos cualquier imagen de Él como cualquier otra imagen o símbolo de cualquier cosa, persona visible o invisible fuera de Él. Primero, porque Dios por naturaleza es invisible. Y segundo, porque nada creado, y Dios no ha sido creado, Él es creador, puede siquiera ocupar el lugar que solo ocupa Dios. La gente se hace imágenes de Cristo crucificado. Entonces, de acuerdo a la cultura, lo hacen negro, lo hacen amarillo, lo hacen blanco, lo hacen café, etcétera, etcétera. Lo hacen con ojos azules, ojos negros, etcétera. Lo hacen con pelo largo, con pelo rizo, con pelo, bueno, en fin, nariz aguileña, nariz respingada, nariz, etcétera. Entonces, cada uno lo acomoda. Pero en realidad en la Biblia no hay descripción de Jesús, en ninguna parte de su físico. Tal vez la única descripción que existe de Jesús no lo describe. Y está en Isaías capítulo 53. Isaías fue escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y lo que Isaías por revelación describe es a un ser que murió en una cruz, todo desfigurado, sin nada que apreciarle de belleza. Por lo tanto, no hay rasgo físico que se pueda eh, 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 dibujar o ¿cómo se dice?, tallar para simular o para identificar el rostro del Señor Jesús. Todo eso son inventos del hombre y el Señor se cuidó de eso mismo, de que no quedara descripción del Señor Jesús y nadie puede ver a Dios porque es espíritu. Pues no hay forma de identificar a Dios y tampoco hay forma de identificar a Jesús porque como les digo, no hay una descripción en la Biblia que diga o defina cuáles eran sus rasgos. Entonces, nada, el Señor no quiere que se haga nada donde usted vaya y se postre y le dé atributos de divinidad que solamente Él tiene. Ahora volvamos, recuerde que la vez pasada les dije que íbamos a usar constantemente la lectura en Romanos capítulo 1, el libro de Romanos capítulo 1. Léalo, por favor, léalo. Vamos allá de nuevo, solo para seguir usando esta escritura que he venido usando porque hay más. La esencia de la idolatría es el cambio de la verdad, de la gloria de Dios, de lo que Dios es, de sus atributos, por una mentira al servir y a adorar criaturas, lo creado. Y estas criaturas incluyen no solo las criaturas de la naturaleza, sino especialmente los objetos que hacemos con nuestras propias manos. Incluso una lectura superficial de los profetas en el Antiguo Testamento mostrará las denuncias que Dios hace contra su práctica, la práctica de la idolatría, de adoración de símbolos, de imágenes, no solo en las naciones paganas, sino también dentro de Israel, donde la gente se dedicaría a la adoración de imágenes sagradas, según ellos, estatuas y cosas semejantes, en los lugares altos apartados para ello. Y le voy a dar una lista para que usted vaya y la lea, ¿sí? Escuche bien y apunte. Son 2 libros de las que he sacado varias escrituras, aunque le digo, hay más. Entonces, tome nota, por favor. Voy a usar Isaías y Jeremías, a los 2 profetas. En Isaías, escrituras, que usted puede leer cómo es que Dios ridiculiza el uso de las
de las imágenes, de las estatuas, de todas estas cosas. Isaías capítulo 10, versículo 10. Isaías capítulo 18, versículo 8. Isaías capítulo 19, versículo 3. Isaías capítulo 27, versículo 9. Capítulo 30, versículo 22. Capítulo 41, versículo 29. Capítulo 42, versículo 17. 44, 9. 45, 16. 46, 1. 48, 5. Lo voy a repetir rápidamente. Estos primeros que voy a leer todos están en Isaías. Isaías 10, 10, 17, 8, 19, 3, 27, 9, 30, 22, 41, 29, 42, 17, 44, 9, 45, 16, 46, 1, 48, 5. Y los siguientes que voy a leer están en Jeremías. Perdón, Jeremías. Primero leo el capítulo, enuncio el capítulo y luego el versículo. Jeremías, capítulo 8, perdón, versículo 19. 8, 19. 17, 2. 50, 38. Jeremías 8, 19, 17, 2, 50, 38. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo los profetas aquí? Están hablando. Recuerde que el profeta tenía la misión de hablar de parte de Dios. Amén. Ellos no hablaban de su criterio, de su sabiduría, de su antojo, sino que hablaban de parte de Dios. Entonces, hablando de parte de Dios a la gente de Israel y por extensión ahora a nosotros, de una forma directa y clara, Dios les hace notar lo insignificante y podemos decir patético que es adorar objetos, imágenes elaboradas por manos humanas, manos de quién sabe qué clase de pensamientos tiene esa persona, qué clase de intenciones tiene la persona que los fabrica, que los hace, qué clase de conducta. En fin, para postrarse ante ellas, pedirle a objetos inanimados que no hablan, que no oyen, que no tienen ningún poder intrínseco. Hacen y crean objetos con sus propias manos. Hacen objetos sordos y mudos de madera o de piedra o de yeso, y luego, después de haberles dado forma, empiezan a hablarles como si pudieran oír, empiezan a orar a ellos como si pudieran responder a sus oraciones, y que la gente luego empiece a comportarse de esa manera hacia las imágenes, de una manera que solo es apropiada en la presencia de Dios mismo. Jesús vino para que pudiéramos entrar por la fe a la presencia del Padre mismo. No necesitamos otros intermediarios, otro camino. Recuerde que el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ahora, también es cierto que el hombre por tendencia natural necesita ver para creer. Le es difícil relacionarse con un Dios que no ve, que no ha visto, aun cuando algunos dicen que lo han visto, que lo oyen, aun cuando algunos dicen que escuchan su voz audible. Y en resumen, el hombre confía plenamente en sus sentidos y coloca su fe en lo que perciben sus sentidos, no en lo que no le es detectable y racional. Amén. Por eso la tendencia siempre es a crear él mismo algo para adorar conforme a su propio concepto o sabiduría. Y cada vez va siendo más sofisticado. O sea, esta forma de idolatría cada vez va modernizándose, avanzando, al punto que Dios, a la imagen que puede tener cada uno de Dios, va desapareciendo conforme a la propia evolución de su ciencia, de su sabiduría. Entonces van creando otros dioses de otra manera. ¿Ven?
Por ejemplo, hoy, ¿qué ha creado el hombre ante lo cual ya se está postrando? Y se llama inteligencia artificial. La inteligencia artificial, un avance de la ciencia, donde bueno, yo no soy programador ni nada de esto, pero se forman ciertas directrices o se le alimenta un computador con ciertas cosas y ella concluye y saca deducciones de acuerdo a lo que se le ha alimentado y que no alimentó el hombre. Y entonces ahora la inteligencia artificial dicta lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer, qué es lo que va a pasar, cómo estar prevenido y contra todo. Amén. Cuando la Biblia ya habla de todo. Ahora, en nuestra cultura, en medio de los pueblos hispanos, se ha llevado esto al grado de otorgar atributos divinos que solo le corresponden a Dios, a otras personas a las cuales se invita a reverenciar y honrar como si ellos fueran dioses. No se invita, no se le enseña a la gente a ir directamente a Dios como sí lo hizo Jesús cuando, por ejemplo, dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, Juan 14, 6, y analice estas palabras. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y escuche, nadie viene al Padre sino por mí. Note por favor la implicación de esta declaración de Jesús al decir, primero yo soy, y es la manera en cómo Dios se lo identificó a Moisés, cuando Moisés le dijo, si me preguntan quién eres, quién me ha mandado, diles que yo soy, te envió. Jesús dice, yo soy, y no dice, va al Padre, sino dice, viene el Padre, sino por mí, porque son la misma persona. Entonces la palabra idolatría consiste de una combinación de dos palabras, la palabra ídolo y la palabra latría. Y la palabra latría significa adoración, adoración de ídolos. Entonces el mandamiento de Dios prohibió la adoración de ídolos, lo cual es claro y preciso, sobre todo cuando leemos el mandamiento completo y como dije antes, lo empotramos en todo el contexto bíblico para un buen entendimiento. Ahora bien, al principio también dije que cada persona conforme a su criterio y sabiduría justificará o no lo que hace ante Dios. La gente dice, no, pero es que yo no me postro para orarles para recordar. No, es que esto y lo otro, no, es que no sé qué. O sea, cada uno va a decir lo que quiera, pero el mandamiento es claro. El asunto acá es que nosotros estamos hablando de la expresión de la voluntad de Dios que ha sido escrita por su voluntad a través de hombres que Él dispuso para que bajo su influencia escribieran con el fin de que usted, yo, ahora en este tiempo, los que después de Jesucristo nacimos, tuviéramos la instrucción en la voluntad de Dios. Así que si usted se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Primero, que entienda que Él es un solo Dios, que Él es, no son, Él es. Segundo, que no quiere a nadie puesto en su lugar, que Él quiere que usted lo reconozca y entienda quién es, para que solo a Él usted se dirija. Amén. Por lo tanto, entonces no estoy hablando conforme al parecer mío, ni de una institución religiosa o por influencia de hombre alguno, sino más bien usando lo escrito con E mayúscula, que es soberano, que es absoluto y que ha sido dispuesto por Dios. Si de ahí estamos partiendo para orientar nuestra fe, entonces es esta la voluntad de Dios para usted. Pero si para usted la Biblia no es por un segundo o es causa de duda, porque no todo lo que está escrito, según su criterio, viene de Dios, entonces entiendo que no comparta esto. Perdón. Sin embargo, el hecho de que usted lo desconozca no quiere decir que deja de existir. Sin embargo, el hecho de que usted no lo crea no quiere decir que Dios no va a cumplir lo que dice. Porque ahí en el mandamiento dice, aborrece a los que le detestan o a los que no lo reconocen. Ahora, recordemos que la Biblia es el único libro, vuelvo e insisto, que habla de la Trinidad, de la redención por causa de Dios y no por esfuerzo humano,
y de la vida eterna otorgada solo por el amor, la misericordia y la potestad de Dios. El motivo detrás de todo esto es llamar la atención sobre el verdadero carácter de Dios en la adoración, hermano. Pero de lo que hay que cuidarse y protegerse es de un intento de representar o reemplazar a Dios en cualquier forma concreta establecida por el hombre. Ahora, extendiendo un poco la idolatría en cuanto a consecuencias, hay una muy clara, que es cuando hay una inclinación y propensión hacia la idolatría. También hay una cierta fascinación por la magia, por la superstición o la adivinación. En cada época y en cada generación y en cada comunidad religiosa, no importa qué denominación sea, el peligro claro y presente de la superstición en la fe está muy generalizado. Siempre ha existido ese problema y podemos ver lo fácil que es mezclar la fe en Dios con la superstición. Déjeme darle ejemplo. Usted ve, por ejemplo, esas pegantinas que le colocan a los carros diciendo visualiza lo que quieres y lo vas a obtener. Y esto forma parte del pensamiento de la nueva era, por si no lo sabía, que es la filosofía en sí de la nueva era. La religión de la nueva era, entre otros aspectos, es una modernización de la magia antigua, donde la gente cree que a través de ciertas prácticas, de cierto poder intrínseco en el hombre, de ciertas formas de meditación, de ciertos encantamientos, la persona es capaz de manipular el entorno en el que vive. Si hay la suficiente concentración en lo que se quiere obtener, visualizando lo que se quiere obtener, puede hacer que suceda y que ese poder está dentro de nosotros. Tener poder sobre la materia es magia. De igual manera, oír decir de creyentes y de no creyentes que se visualice lo que se quiere, que se declare lo que se quiere para obtenerlo. Esto es superstición. No hay diferencia entre lo uno y lo otro. La oración del creyente que está ubicado bajo la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, usa lo que Dios ya hizo como una realidad para su vida. Por ejemplo, y ojalá tome nota de esto porque aquí le voy a dar otra serie de versículos. Proverbios capítulo 11, versículo 18. Proverbios 11 y 18 que dice, el impío logra salario falso, pero el que siembra justicia tendrá verdadera recompensa. Escuche, ¿qué está diciendo Dios? Si usted siembra justicia, va a recoger una recompensa de verdad, la que Él le va a dar. Pero el impío lo que logra es algo vano, falso. Proverbios 22:8. El que siembra iniquidad o maldad, segará maldad, y la vara de su ira será destruida. Segunda carta a Corintios, capítulo 9, versículo 6. Segunda carta a Corintios 9, 6. Y digo esto, el que siembra escasamente, cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué nos está diciendo? Generosidad, aportar lo que sea con generosidad, porque así mismo va a recoger. Es cuando yo opero bajo esta voluntad de Dios, cuando yo hago lo que quiero hacer con generosidad, ampliamente, ¿qué es lo que me dice? Que generosamente y ampliamente, con bondad, con amor, voy a recibir. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 10. El que da semilla al que siembra y pan para comer, proveerá y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios está diciendo, yo te voy a dar cuando tú des de la misma manera que yo te pido. Entonces usted obra sobre lo que Dios ya dijo, ¿sí? Usted no se inventa esto y declare que va a recibir. No,
Usted opera en lo que Dios le dijo, con amor, con bondad, sin egoísmo, pensando en lo que Dios dijo, no con el propósito de, uy, voy a sembrar para recoger. Pues eso es mezquino, hermano. ¿Sí? Usted hace como Dios le dice y finalmente Dios le va a devolver porque Él mira el corazón. Otra escritura, Gálatas capítulo 8, perdón, Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Qué significa esto? Siembre para el Espíritu es, haga como el Espíritu le está diciendo que haga, porque el Espíritu le va a dar vida eterna. Entonces, usando estos principios, y esto es un ejemplo, estos principios de vida de Dios, obtenemos el resultado que Él promete, pero no es por ningún esfuerzo humano, no es porque por un momento propuse lograrlo, y menos con el ánimo de la intención egoísta o materialista con el que algunos usan estos principios, porque sabemos que Dios es nuestro proveedor y nos concede lo que necesitamos conforme a su sabiduría. Otro ejemplo, y esta vez voy a usar la oración modelo que enseñó Jesús a sus discípulos, el Padre Nuestro, conocido como Padre Nuestro. Pero él nunca dijo, esta es la oración del Padre Nuestro, la conocemos así. ¿Amén? En Mateo capítulo 6, usted la puede encontrar, versículos 12 al 15. Mateo 6, 12 al 15. Y mire esto, escuche, perdónanos nuestras transgresiones, como también nosotros perdonamos a los que nos agravian, y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué me dice el Señor aquí? Si usted perdona como yo lo he perdonado, como me perdonó Él, hey, no te va a tener en cuenta nada. Pero vuélvete a mí, escúchame, haz como yo te digo. Si usted lo hace de esa manera, si usted perdona de la manera que yo lo he perdonado, entonces yo lo voy a perdonar a usted. Punto. No es porque yo voy a visualizar que me perdonen y que yo voy a declarar el perdón. No, 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 no. Esto no es esfuerzo propio, es porque Él ya me perdonó. ¿Cómo me perdonó? En la cruz. Cristo pagó por mis pecados. Y Él promete que nunca se acordará más. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos de la verdad de que nos han sido perdonados nuestros pecados y por eso podemos perdonar a los demás en sus ofensas hacia nosotros. Eso no quiere decir que nos volvamos los íntimos amigos, pero tampoco lo va a tener más en cuenta y ya. Así que damos gracias y honramos a nuestro Padre Celestial. Amén. Corto, pero espero que sea beneficioso y sustancioso. Vamos a continuar con el análisis de los 10 mandamientos para entender mucho mejor de qué se tratan estos mandamientos, cómo es que Dios nos está hablando de Él mismo a través de ellos y cómo es que a través de ellos podemos entender qué es lo que Dios desea de mí. Amén. Cómo es que Él quiere que yo viva, cómo Él quiere que yo me relacione con Él mismo. La actitud de agradecimiento, de humildad, etcétera. Todas estas son las cosas que son voluntad de Dios para mí. Y es bueno aprenderlas, hermano. Como siempre, pues muchas gracias por estar allí. Si puedo ayudarlo a entender alguna cuestión más o compartir cosas, pues escríbame aquí, por favor. Y de antemano agradecemos, como siempre, a las personas que nos han favorecido económicamente, ayudándonos a seguir adelante para el sostenimiento de esta misión. Y pedimos y oramos no solo por ustedes que son bondadosos, sino por todos aquellos, por las personas que están enfermas, por las personas que están en qué situación difícil. Oramos para que Dios Padre Todopoderoso les ilumine y el camino que deben seguir y les enseñe cómo hacer y de qué vivir, cómo depender de Él. Pedimos, Señor, que sus almas prosperen como prospera su palabra en ellos. Esa palabra tuya que sea prosperada en ellos. En el nombre de Cristo, Señor, que ellos entiendan que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.